Hola, hola chicos, ¿cómo están? Les saluda una vez más la Misaría para hacerles llegar la clase correspondiente al día de hoy. Bien chicos, recordemos que hemos estado en semanas de repaso en este año 2021 y pues esta es nuestra última clase y corresponde al repaso de la fotosíntesis y la respiración celular. Nos vamos a enfocar más en la respiración celular porque durante las clases normales es la parte tal vez que menos me han entendido. Entonces acá en el repaso vamos a detallarlo mucho mejor para que ustedes puedan entender. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar. Recordemos que este es un repaso, en fotosíntesis no voy a dar tantos detalles, a excepción de la respiración celular en la cual sí me voy a enfocar más. Muy bien, entonces empecemos. Este es fotosíntesis y viene a ser pues la fotosíntesis un proceso anaeróbico, perdón, anabólico. Es un proceso pues de síntesis, de formación en el cual se utiliza energía luminosa para transformarla en energía química. Por ejemplo, se necesitan moléculas simples como el CO2, el agua, la clorofila, algunas enzimas, algunos pigmentos. Necesitamos la luz solar para que éstas se transformen a través de reacciones químicas en glucosa y liberen oxígeno. Entonces se puede resumir de esa manera. Esta es la ecuación de la fotosíntesis, la cual hablamos en las clases normales, y también pues este viene a ser su definición. Muy bien. La fotosíntesis, recordemos que la luz solar es quien atrapa la clorofila y que es un pigmento verde que se encuentra pues en las células, ¿no? Y se utiliza para hacer este proceso denominado fotosíntesis. También se necesita el dióxido de carbono y el agua, pues que son materias primas. Hay enzimas, coenzimas que también ayudan a la síntesis de la glucosa. Recordemos que la fotosíntesis necesita, antes de pasar esa parte, necesita ciertos elementos, que son CO2, dióxido de carbono o anhídrido carbónico, que es captado de la atmósfera, necesita agua, claro que sí, que las plantas lo obtienen a través de sus raíces, se necesita luz, luz visible, no necesariamente luz solar, porque recordemos que también las plantas pueden realizar fotosíntesis con la luz de los focos, ¿no? Esta luz visible, luz blanca. También recordemos que hablamos respecto a la longitud de onda de la luz, y que las plantas atrapaban o captaban todos los colores excepto el verde, porque el verde lo reflejaban, ¿no? En su mayoría las plantas utilizan el color rojo y el color azul para poder realizar la fotosíntesis. También se necesita la clorofila y las plantas realizan este proceso en el clorénquima, prácticamente en el parénquima clorofiliano, que se encuentra en las hojas y en tallitos verdes. Dentro del parénquima clorofiliano hay una estructura, una organela llamada cloroplasto, que viene a ser esta. Este cloroplasto tiene estructuras como el grana, que está formado por tilacoides. Esta parte de acá, el soporte se llama lamela, ¿ya? Y la parte vacía se le conoce como... y la parte vacía, como les mencionaba, se le conoce como estroma. El cloroplasto tiene un ADN que es muy interesante. También en esta estructura se pueden encontrar, hay membrana externa, membrana interna, espacio intermembrana, etc. Muy bien, hemos visto las fases de la fotosíntesis, la fase luminosa y la fase oscura. La fase luminosa, también llamada reacción de Hill, y la fase oscura, reacción o ciclo de Calvin y Benson. La fase luminosa, esta ocurre en la membrana de los tilacoides, necesita luz. Sus productos son el NADPH2 y el ATP. Acá el ATP, pues, y el NADPH2 se van a utilizar en la siguiente fase, que es la fase oscura. La fase oscura ocurre en la membrana del estroma, no necesita luz, no es fotodependiente. Hay productos como la glucosa, que al final de la fase oscura se va a dar, ¿no? Lo que observamos acá, esta es la clorofila. Esta clorofila es un pigmento que en el medio tiene un elemento químico llamado magnesio, ¿no? Y la luz verde aquí rebota, absorbe luz roja y luz azul, como les mencionaba. Muy bien, entonces la fase luminosa produce NADPH2, ATP y oxígeno como desecho. El agua se va a romper y va a liberar oxígeno, y recordemos que el agua es H2O. Entonces los hidrógenos se van a utilizar para la fase, pues para las siguientes etapas de la fase luminosa, y el oxígeno es el que se va a liberar al ambiente
como desecho, y ese oxígeno es lo que nosotros utilizamos para la respiración. Entonces, luego de la fase oscura se va a producir pues la glucosa, ¿no? Y ahí en la fase luminosa, como su nombre mismo dice, sus eventos van a depender de la luz. Todo empieza con foto y depende de la luz. En la fase oscura no. Muy bien, esquema, este es el fotosintético. Aquí está la membrana del cloroplasto. Aquí tenemos una plantita. Aquí está, por ejemplo, el cloroplasto. Claro que sí, tenemos cómo entra la energía solar a cada uno de los tilacoides, ¿no? En los tilacoides se va a producir pues los eventos de la fase luminosa, que viene a ser fotoexcitación, fotólisis del agua, fotorreducción, fotofosforilación. Estos 4 eventos, y luego pasan los productos a la fase oscura, chicos. Entonces, o el ciclo de Calvin y Benson, ¿no? Para producir glucosa. Muy bien, aquí tenemos la fase luminosa, la luz se utiliza, aquí están los fotosistemas también. El agua se va a romper, como les mencionaba, ¿no? Primero, ¿qué pasa? La luz golpea la clorofila va a liberar electrones. Luego eso es en la fotoexcitación. Luego viene la fotólisis del agua, donde el agua se va a romper, va a liberar 2 hidrógenos y va a liberar pues medio oxígeno, y este oxígeno se va al ambiente. Muy bien, luego pasa pues a la fotorreducción, en el cual el NADP se va a juntar con hidrógenos que están acá para formar NADPH2. Y también el ATP se junta, o el ADP, que es adenosin difosfato, se va a juntar con el fósforo, con un fósforo más, para formar el famoso ATP. Y aquí hay una membrana denominada el ATP sintetasa. Muy bien. Entonces acá la fase luminosa tiene 4 eventos: fotoexcitación, fotorreducción, fotólisis del agua y fotofosforilación. Muy bien. Aquí están prácticamente los eventos, que es lo que pasa, ¿no? Fotoexcitación, la luz golpea la clorofila y se liberan electrones. Fotólisis del agua, aquí está, 2 hidrógenos, el oxígeno. Fotorreducción, se junta con el NADP, con estos 2 hidrógenos, y se va a formar NADPH2. Y en la fotofosforilación, ADP se junta con un fósforo más y forma adenosin trifosfato, el ATP. Aquí tenemos la carboxilación, que significa fijación del CO2. Esto es en la fase oscura. Muy bien. Hola, aquí estoy con un perrito, lo siento. Ya, vamos, ven para allá. Muy bien. Bien, chicos, entonces acá tenemos la fijación del CO2 o la carboxilación. Aquí hay una molécula llamada ribulosa 1,5 difosfato, que se va a juntar con el CO2 y va a formar el PGA. ¿Qué es PGA? El ácido fosfoglicérico. Este PGA, en la etapa de la reducción, se va a juntar con el NADPH2, el ATP y este mismo PGA, y los 3 van a formar una molécula llamada PEGAL. Ahora, este PEGAL, al final de todo este proceso, se forman 12 PEGAL, que es una molécula de 3 carbonos. Recordemos que la glucosa tiene 6 carbonos, por lo tanto, de estos 12 PEGAL vamos a necesitar 2 PEGAL para que puedan volverse glucosa, una glucosa. Y los 10 vuelve a regenerar la ribulosa difosfato para que nuevamente se junte con el CO2. A todo este proceso se lo conoce como ciclo de Calvin y Benson. Y bueno, en eso se resume lo que corresponde a ser la fase oscura y lo que viene a ser la etapa de la fotosíntesis, ¿no? Aquí hay 3 procesos en la fase oscura: carboxilación o fijación de CO2, reducción, regeneración de la ribulosa y síntesis de la glucosa. Muy bien. Este es un nivel Teletubby en el cual también se explica lo mismo. Aquí fase luminosa, fase oscura, el ciclo de Calvin y Benson, cómo se forma pues el NADPH, se forma pues con el PGA, se junta, mira, aquí está ribulosa difosfato, se junta con CO2, forman PGA o fosfoglicerato, luego le añaden NADP y ATP y se forma PEGAL, forma glucosa, y así sucesivamente. Creo que en la otra imagen lo explicamos mucho mejor, claro que sí. Entonces, ahora sí vamos a pasar a la fase de la respiración celular. Es otro evento, un evento contrario a lo que es la fotosíntesis, porque este proceso no es anabólico, es catabólico, y es realizado por todas las células con la finalidad de liberar energía, o sea, de liberar ATP que está almacenada en compuestos orgánicos, ¿no? Como los carbohidratos, por ejemplo. Dentro de la respiración celular, recordemos que hay 2 tipos. Hay lo que es aeróbica y anaeróbica. Una es en presencia de oxígeno, la otra es en ausencia de oxígeno. Vamos a ir con la respiración aeróbica, en la cual se va a dar 4 eventos. Uno viene a ser la glucólisis, otro el ciclo de Krebs y otro es la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa.
Bien, chicos, en la glucólisis, recordemos que es una etapa lisis, es rompimiento de la glucosa, ¿no? Lisis, rompimiento, glucosa. Se va a dar en el citosol o en el citoplasma. Ahí va a ocurrir la primera etapa de la respiración celular. Luego viene el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es un proceso pues que se realiza en la matriz mitocondrial. Recordemos que la respiración celular se lleva a cabo en las mitocondrias. Entonces la matriz mitocondrial es una estructura dentro de la mitocondria pues que viene a ser casi la parte principal. Muy bien, la cadena respiratoria se da en la membrana interna mitocondrial y la membrana, la fosforilación oxidativa también en la membrana interna. En otras palabras, estos procesos, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, se dan en las crestas mitocondriales. Muy bien, vamos a ir a primero a la glucólisis de la respiración celular, la primera etapa, ¿no? Estamos acá, dice, se realiza en el citosol, hay 3 etapas. Y al final de la glucólisis, chicos, pues sus productos son 2 piruvatos, 2 NADPH2 y 2 ATPs, ¿no? Acá se va a invertir 4 ATPs, pero al final vamos a recuperar solamente 2. Por eso dice gasté 2 ATPs, se invierte 2 y se recuperan 4. Por eso es ganancia bruta es 4, pero ganancia neta es 2, porque aquí en este proceso se van a invertir otros ATPs. Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces, bien, chicos, entonces continuamos con el ciclo de Krebs. Se realiza en el mitosol. Entonces ustedes me preguntarán, Miss, hace rato nos has dicho que se da en la matriz mitocondrial. Claro que sí, el mitosol o matriz mitocondrial vienen a ser lo mismo, ¿está bien? A ver, aquí ¿qué es lo que pasa antes de entrar al ciclo de Krebs? Nos saltamos esta parte, aquí está. En esta diapositiva se observa pues que el producto final de la fotosíntesis es 3 NADPH2, un FAT y un ATP. Pero recordemos también que en la glucólisis el producto son 2 piruvatos. Al final de toda esta etapa, vamos a convertir el NADPH en ATP. Vamos a ver cómo luego, y el piruvato entonces tiene que convertirse en NADPH2. Para eso va a pasar por una etapa de acetilación. Aquí el ácido pirúvico o el piruvato va a liberar CO2 y va a liberar NADPH para convertirse en acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A recién va a entrar al ciclo de Krebs para transformarse en 3 NADPH, en un FAT y en un ATP. Pero eso es solamente de un piruvato. Si nosotros vemos el producto de la glucólisis son 2 piruvatos, por lo tanto de los 2 piruvatos se obtiene 6 NADPH, 2 FATPH y 2 ATPs. Ese es el producto final pues de los 2 piruvatos en el ciclo de Krebs. Y vamos a hacer algo, que por cada NADPH se van a canjear 3 ATPs. Y por cada FAT que tengamos se van a canjear 2 ATPs. Entonces, es lo que va a ocurrir. Entonces, repetimos una vez más. En la etapa de la glucólisis, recordemos primero que la respiración celular al final como máximo nos tiene que dar 38 ATPs. Es una etapa pues en la cual la glucosa, el C6H12O6, se va a romper para nosotros obtener pues al final de toda esa reacción química 38 ATPs como máximo, ¿no? Pero ¿cómo obtenemos los ATPs? A través de sus etapas. La primera etapa nos va a dar este producto, que viene siendo 2 piruvatos, 2 NADPH. Ya tenemos 2 ATPs, nos faltarían 36, ¿no? Entonces, estos 2 piruvatos y estos 2 NADPH tienen que transformarse. Para que se transformen, van a pasar por esta etapa, por el ciclo de Krebs. Y como dijimos, los piruvatos se convierten en acetilcoenzima A. Para que el acetilcoenzima A entre al ciclo de Krebs y canjee esto. Y miren, vamos a ir por pasos. El ácido pirúvico o los piruvatos se han convertido ya en acetilcoenzima A. ¿Qué pasa? El acetilcoenzima A aquí entra, se junta con el citrato. Entonces, tenemos el acetilcoenzima A, se junta pues con el oxalacetato, se junta con el oxalacetato para formar el ácido cítrico o el citrato, ¿no? Luego tenemos al isocitrato, se convierte en alfa-cetoglutarato, se convierte en succinil, en succinato, se convierte en fumarato, en malato y luego en oxalacetato. Entonces, durante todo ese proceso que va a liberar, miren, el acetilcoenzima A va a liberar de un acetilcoenzima A 3 NADPH, FAT y ATP. Como son 2 acetil, porque son 2 piruvatos, se duplica. 6 NADP, un FATPH2 y 2 ATPs. Entonces,
Ahí es donde vamos a canjear en la siguiente etapa, que por cada NADPH tenemos 3 ATPs y por cada FADPH tenemos 2 ATPs. Muy bien, vamos a pasar a esta etapa. La cadena respiratoria y fosforilación oxidativa es acá donde se va a realizar el canje. Es aquí donde se va a realizar pues la transformación. Entonces tenemos NADPH, ya va a entrar acá en la, ya no es la matriz mitocondrial, es el espacio intermembrana. Acá tenemos pues las crestas mitocondriales y van a entrar para luego pasar por esta parte. Por ejemplo, acá tenemos 2 hidrógenos que se van a liberar, pasan por acá y gracias a la formación de las enzimas van a salir en forma de ATP. ¿Ya? Entonces entra NAD, entra FAD, sus electrones se liberan, estos electrones pasan por acá a través del ATP sintetasa, pasan y se van a convertir en ATP. ¿Está bien? Entonces acá, por ejemplo, el NADP, por cada NAD vamos a obtener 3 ATPs y por cada FAD vamos a tener 2 ATPs. En conclusión, ¿qué tenemos? Aquí está, miren. Este es el balance energético que vamos a necesitar. Dice rendimiento energético máximo obtenido por oxidación completa de la glucosa. Producción de moléculas en proceso, donde se da en el citoplasma o citosol, matriz mitocondrial y transporte electrónico. La glucólisis hemos obtenido pues 2 ATPs, ¿verdad? Al inicio, junto con los piruvatos, ya se han transformado en 2 NAD. Este 2 NAD, recordemos que por uno se dan 3 ATPs. Tenemos 2 NADP, van a formarse como máximo 6 ATPs. Entonces acá le vamos a poner, de acuerdo a las lanzaderas, recordemos que acá en la respiración celular hay 2 tipos de lanzaderas, ¿no? La lanzadera de glicerol fosfato y la lanzadera de malato aspartato. Entonces, si el NADH2 va a pasar por la lanzadera que le da mayor energía, mayor ATP, 6 ATPs, o que le da 3 ATPs, entonces va a obtener de 2, va a obtener 6 ATPs como máximo. Entonces le vamos a poner 6 ATPs. Glucólisis, tenemos 2 ATPs, aquí vamos a ponerle 6, ya vamos a considerar el mayor el día de hoy. A ver, vamos a 4, no, solamente vamos a considerar 6 el día de hoy porque lo estamos haciendo como máximo, pero también puede tener solamente 4. Muy bien, ya. Entonces continuamos en el ciclo de Krebs, pues fase aeróbica, ya en el acetilcoenzima en la fase de la acetilación se ha liberado de un piruvato un NADPH. Como son 2 piruvatos, 2 NADPH. Aquí está, 2 por 3, tenemos 6 ATPs también. En el ciclo de Krebs tendríamos pues un ATP por cada piruvato. Como son 2 piruvatos, se está duplicando todos los productos. Por eso acá hay 2 ATPs, muy bien, tenemos 3 ATPs de un piruvato. Por otro piruvato más son 6 ATPs. 2 por 3, 6. Entonces, acá sería, claro, aquí se han confundido, ¿no? Debería ser claro, 3 NADPH por 3 ATPs, porque ese es el canje, 9 ATPs, pero por 2 son 18, porque son 2 piruvatos, ¿no? Solamente de un piruvato serían 9, como son 2, 18, igual, FAT, 2 por 2, 4. Al final sumas 2 más 6 te sale 8, más 6 te sale 12, más 2 te sale 14, más 16 te sale 34 y más 4 te sale 38 ATPs. Muy bien. Esta es la ecuación final, pues, de la glucosa, de la glucólisis, ¿no? Glucosa más 6 de oxígeno que libera CO2, agua y 38 ATPs como máximo. Ya, si acá se le considera de acuerdo a la lanzadera solamente 4, vamos a obtener al final 36 ATPs nada más. Muy bien, este es el balance energético, es muy interesante. Entonces, este es un proceso muy complejo, es parte de la bioquímica, chicos, y vamos a ver pues que las fermentaciones, también en el caso de las fermentaciones se le conoce también como, la putrefacción es un tipo de fermentación, pero de proteínas, ¿no? Aquí los olores son muy desagradables, pues que desprenden compuestos nitrogenados o azufrados y lo realizan seres descomponedores como bacterias u hongos. Se da la fermentación en ausencia de oxígeno, por lo tanto es un tipo de respiración anaeróbica. Hay 2 tipos, uno fermentación alcohólica, el otro fermentación láctica. Aquí tenemos la glucosa, pasa por el proceso de glucólisis, pero ya el piruvato va a convertirse en CO2 más etanol o en CO2 más ácido láctico. Va a depender de la ruta que tomen, ¿no? Si es fermentación láctica, por ejemplo, lo hacen las bacterias ácido lácticas en el yogur,
y se convierte pues en ácido láctico. Y en el etanol, por ejemplo, en el caso de las chichas, el vino o la cerveza, se va a producir CO2 y se va a producir etanol. Muy bien, entonces esa es la parte que quería aclarar antes de despedirnos. Chicos, cuídense mucho, ha sido un gusto estar con ustedes este año. Ya ustedes van a pasar a una vida universitaria más adelante y les deseo todos los éxitos del mundo. Cuídense mucho y nos vemos en el momento del Zoom. Bye, bye.